Ok, bienvenidos a un episodio más de Sobrepensando. El día de hoy tengo otro invitado bastante especial, como todos los que vienen aquí, que su nombre es Sergio Cisneros. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias, Abraham. Qué bueno, muchas gracias por venir aquí el día de hoy. ¿De qué tema vamos a hablar? Bueno, la propuesta, la invitación que me hiciste y la cual agradezco es para hablar un poquito sobre la Navidad, un tiempo que estamos viviendo y que es muy importante y conocido por todos. Excelente, pues sí, ese es el tema de hoy, Navidad. Así que feliz Navidad para todos. Mientras esté en este podcast, pues está sucediendo la Navidad. La Nochebuena y la Navidad, ¿no? O sea, que la Navidad, de hecho, empezamos por ahí, ¿no? O sea, ya que estamos en materia, Navidad y Nochebuena, o sea, deberíamos hacer una diferenciación, cuál es el día importante, o sea, yo sé que mucha gente ya lo sabrá, pero la Navidad, sí. ¿Qué es en sí? O sea, me parece que no es necesario hacer la distinción entre Navidad y Nochebuena, sino que hablamos de lo mismo, solamente hay una breve distinción, ¿no? La Navidad es el acontecimiento y la Nochebuena es el momento, ¿no? Es el momento en el que se llevó a cabo o se suscitó aquel acontecimiento. Pero me parece que el término más correcto pues es hablar de la Navidad en cuanto a acontecimiento, que es lo que celebramos. O sea, que es como el mero 25, ¿no? O sea, la Navidad sería el día en que tradicionalmente se celebra, es el 25 de diciembre. Bueno, celebramos en la Navidad, el término correcto también es natividad. Más que Navidad. Lo que hacemos es celebrar, es la fiesta en la que celebramos o recordamos la natividad, es decir, el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Y por qué llegamos a Navidad? ¿Hay como una tergiversación de la palabra hasta que llega Navidad? ¿O hay un motivo específico? No, me parece que es la manera en la que se va diciendo. Y también me parece que puede ser una distinción entre acontecimiento y nombre, ¿no? Hay muchas personas que se llaman natividad, muchas personas que nacen el 25 de diciembre. Por tradición se les dice natividad, es para hombre y para mujer. Y yo creo que distinguir entre natividad persona y Navidad, acontecimiento, ¿no? Fiesta. Ok, correcto. Y bueno, ya una vez haciendo esta explicación, pues de Navidad, Nochebuena y cómo Navidad surge de la palabra natividad, que yo creo que también es como, pues o sea, la natividad pues es eso, es como nacimiento, ¿no? Y es un nombre, pero el significado es como nacimiento, ¿no? Y Navidad es específico como el nacimiento de Cristo, ¿no? O sea, porque no puede ser, si lo pusiéramos natividad, pues ya sería como muy ambiguo, ¿no? Entonces Navidad queda como para Cristo, Jesús. Ahora platícanos un poquito de ti, de tu persona, ya luego para irnos más fuerte en la materia, o sea, de mi persona. ¿Por qué me invitaste, creo, para este podcast? Si estás disfrutando el contenido, no olvides seguir el proyecto en cualquier plataforma como Sobrepensando por Abraham Herm. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, o que lo sigas en cualquier plataforma como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o iVoox. También puedes seguir el proyecto en Instagram como Sobrepensando AF o en TikTok como Sobrepensando por Abraham. Bueno, yo estudié por bastantes años en el seminario. Allí hice los estudios de secundaria, aunque vivía con mi familia, ya pertenecía al seminario. Luego estudié la preparatoria, la licenciatura en filosofía, la licenciatura en teología. Y luego, me salí del seminario, comencé a trabajar aquí en la universidad en la que ahora trabajo. Y aquí estudié otra carrera, otra licenciatura, Educación y Desarrollo Humano, y la maestría en Desarrollo Organizacional y Humano. Pero mi área de trabajo en la universidad es en el área de desarrollo integral, sobre todo coordinando la pastoral universitaria. Entonces, es mi trabajo, dice mucho de lo que estudié, de mi formación, y el tema al que me invitas a compartir, creo que también tiene mucho que ver con nuestras funciones aquí en la universidad. Correcto, sí, entonces tenemos un experto, ¿no?, en el tema, de alguna manera, pues, que sabes exactamente como los simbolismos, las realidades,
los orígenes, ¿no? de esto que es la Navidad. Entonces, bueno, ya ahorita ya hicimos como esa distinción pues entre Nochebuena y Navidad. Y ahora, ¿qué es la Navidad? O sea, viéndolo como ya de una manera real, ¿por qué es la Navidad? O sea, ¿es el 25 el día en que realmente Jesús nace o...? Bueno, hay dos maneras primero de entender la Navidad, de decir qué es la Navidad. Una es desde el lado de la liturgia, lo sacramental, lo muy eclesial. La Navidad es una fiesta importantísima para todo cristiano, para todo hombre y mujer que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, la Navidad es la fiesta donde recordamos el nacimiento, ¿no? El Hijo de Dios, que también es Dios, se hace hombre naciendo como todos nosotros, pues desde niño, ¿no? Y ese día en el que lo celebramos es la Navidad tradicionalmente. Para el mundo, la Navidad es eso también, me parece, el recordar el nacimiento del Hijo de Dios, aunque se ha perdido mucho en una fiesta, digamos, invernal, de regalos, de mucha mercadotecnia, pero el origen es la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Aunque si hablamos de fechas, el 25 de diciembre es el día en que nosotros desde hace siglos celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, pero no hay certeza sobre el nacimiento. Eso tendríamos que comenzar diciéndolo por mera cuestión cultural. No pasa nada, ¿eh? O sea, si yo te preguntara a ti qué día naciste y me das una fecha, pero nosotros no te podemos ver ese día o se me olvida, pero yo quiero celebrar tu nacimiento, tu cumpleaños, pues lo puedo festejar en otro día, ¿no? Y decirte, te invito a comer por tu cumpleaños. Oye, pero no fue mi cumpleaños hoy, no importa, pues yo quiero festejar tu vida, ¿no? No tenemos, la iglesia, los cristianos no tenemos certeza de en qué día nació Jesucristo, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo de María. ¿Por qué no tenemos certeza? Pueden decir, bueno, y si es tan importante, ¿por qué no se consignó? Todo lo que sabemos sobre Jesús, que es verdad, está consignado en los evangelios, ¿no? Es palabra de Dios. Claro. Lo que no está ahí, muchos por tradición, ¿sí? Y muchas de las cosas que aunque no estén ahí y son por tradición, son verdaderas, ¿no? Porque otras personas o una comunidad lo ha continuado así. Sin embargo, para la fecha del nacimiento de Jesús, no tenemos ni siquiera un aproximado. O sea, no podemos decir, es que realmente fue en diciembre. Bueno, fue a finales de año. No tenemos una fecha, pero tampoco nos preocupa mucho como si fuera un engaño o fuera una mercadotecnia por parte de la iglesia para las ventas, sino que es una tradición. Más bien fue tomada de una fiesta pagana, ¿sí? Hay que decirlo, porque muchos lo saben, pero hay que decir el origen, ¿no? Sí, había una gran fiesta para el Imperio Romano en el que se celebraba la fiesta del nacimiento del dios Sol, y era el 25 de diciembre. Obviamente los cristianos... ¿Tienes idea como qué etapa de años? En los primeros siglos de nuestra era. Siglo V. Estamos hablando del Imperio Romano, por lo tanto, antes de Cristo y después de Cristo, en los primeros siglos de nuestra era, hasta el siglo III, podemos decir, tercero, cuarto, quizá, se celebraba el 25 de diciembre la fiesta del nacimiento del dios Sol. Entonces, los cristianos no participaban en las fiestas paganas. ¿Por qué? Pues porque no son paganos, porque creen en la existencia de un único Dios, ¿no? Que es uno, pero es trino, ¿no? El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ellos no participan en las fiestas. La fiesta era muy importante, era de las fiestas más importantes para el Imperio Romano. Obviamente el cristianismo nace en el Imperio Romano, pero después reflexionando, me parece, la comunidad cristiana dice, oye, a ver, esta fiesta celebra el nacimiento del Dios Sol. ¿Quién es Jesús? Él es el sol que nace de lo alto. Hay una profecía, ¿no? Hay muchos textos en la Biblia en los que se habla de Dios como el sol que nace de lo alto, ¿no? El que ilumina nuestra vida. Incluso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? El sol, no es la luna. El sol es la luz del mundo. Entonces, la luz de los mundos, ¿no? Si Jesús es la luz del mundo, si Jesús es
ese sol que nace de lo alto, ese Dios Sol, pues si se celebra el 25, para nosotros, tú estás pensando en un Dios que no conoces, yo estoy pensando en el que sí conozco, que nació desde niño. Y entonces, esa fiesta pagana, podemos decir, se cristianizó y así ha continuado. Y también es una buena explicación y está muy interesante, pero también podríamos decir que a lo mejor en aquel entonces, cuando se celebraba, como dice siglo III, ¿no? Más o menos, cuando se celebraba la adoración al Dios Sol el 25 de diciembre, en Roma yo creo que me imagino que llegaba un punto en el que ya el cristianismo se iba expandiendo y ya eran más cristianos que no cristianos, ¿no? Quizá no eran más cristianos que no cristianos, pero comenzaba a tener auge el cristianismo, ¿no? Sí, tuvo una expansión así como tremenda. Sí, realmente. tremenda en el sentido extraordinario de que entre más perseguidos eran y más prohibido era ser cristiano, porque ser cristiano era pues ser reo de cárcel y de muerte, ¿no? Es como ahorita en algunos lugares de Oriente, Sí, ¿no? sí, sí. Y allí, donde los persiguen más, es donde más se dan los cristianos. No solamente donde se dan, perdón lo que voy a decir, pero donde se dan, no solo más, sino los mejores cristianos, ¿no? Porque esos, a pesar de poner en riesgo su vida, el amor que le tienen a Dios es tan grande que no les importa poner en riesgo su propia vida. Muchos de nosotros, la mayoría nacimos siendo cristianos, nos bautizaron sin preguntarnos. Y nadie te persigue. Nadie te persigue. Pero basta con que una persona te pregunte, oye, ¿tú crees en Dios? Y no contestas inmediatamente porque dices, bueno, la pregunta, ¿por qué? Si digo sí, ¿qué va a pasar? Si digo no, ¿qué va a pasar? Son mis amigos, se van a burlar de mí, ¿no? No hay persecución y sin embargo hay, digamos, sí, nos detenemos. En aquellos ¿eres cristiano? ¿Crees en Dios? Si eres cristiano, te mueres. Y sin embargo, la gente es muy firme. En la antigüedad, así era, entre más perseguidos eran, parecía que hay un dicho entre los cristianos que la sangre de los mártires es semilla de buenos cristianos. Tal parece que eso fue lo que le dio auge al cristianismo, ¿no? Sí, la persecución, la entrega, el amor desinteresado. Bueno, y en ese contexto se van cristianizando muchas de las fiestas, ¿no? Y muchas de las tradiciones romanas y paganas. ¿Y qué nos puede decir como de esto, de este tipo de persecuciones, de que si creen en Dios me matan? O sea, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, es una realidad. Sí. O sea, hay gente que ha muerto por el hecho de creer en Dios y por hacer externalizarlo, porque no es creer en lo profundo, ¿no? Es como que yo digo, yo creo en Dios. Eso pasa, como digo, esto pasa hoy en 2021, ¿en dónde? Israel. Pasa mucho en Oriente Medio. Oriente Medio. Pasa mucho en África, pasa muchísimo. Y ahorita está pasando hoy. Hay documentales, ¿no? Sí, bueno, datos que dicen que en el siglo presente o pasado, o sea, en los últimos 100 años, ha habido más mártires cristianos, es decir, más personas que han sido asesinadas, que han perdido su vida por ser cristianos. Ha habido más en los últimos 100 años que en toda la historia del cristianismo. O sea, si tú dices, es que al principio los mataban a todos. No. Si tú juntas a los del siglo I, II, III, V hasta el XIX y solamente tomas una parte del 20 y del 21, los últimos 100 años son más los mártires de nuestro siglo que los del pasado. No lo vemos en las noticias, todos los días pasa, no lo vemos en las noticias. ¿Por qué? Porque sí llega a ver documentales y sí llega a ver como... O sea, sabemos de la guerra que hay en Oriente Medio. ¿Tú sabes qué países son los que... yo ahorita ¿sabes en qué países ahorita donde está pasando eso? ¿Es Israel o...? Bueno, en muchos países palestinos ocurre. No podría decir con certeza en cuál con en mayor cantidad, pero obviamente en los países que son musulmanes ocurre porque hay una alta religiosidad, un amor por la religión oficial que es la musulmana, y entonces lo que no sea musulmán pues es rechazado, y sobre todo me parece que allí la persecución ha sido a judíos por mucho tiempo y ahora a cristianos. Pero no solamente en esos países, ¿no? Hay países en África mencionaste también, ¿no? En África, pero también muchos de ellos son musulmanes, pero lo sorprendente es en muchos países de Asia, como en China, ¿no? En Corea, que incluso es prohibido ser cristiano o ser católico. Entonces, ha habido sacerdotes, obispos que han sido encarcelados y asesinados porque tienen no solo esa fe, sino ese ejercicio de su fe, ¿no?
Claro. Es increíble. Ya como que se pierde la libertad de expresión, ¿no? La libertad de culto, ¿cómo se llama? Libertad de culto. Se llama libertad, sí, Libertad religiosa. que aquí en México hay libertad de eso desde 1917, que se promulga la Constitución, que todo en México ya tenía el cristianismo arraigado, ¿no? O sea, desde antes de la Revolución. Y bueno, ahorita hablando de cómo se oficializa, digo, aquí el punto central es que ahorita hoy literal está muriendo gente por creer en algo, o sea, por creer en Dios, por creer en el cristianismo, y así como con otras religiones también, ¿no? Pero, o sea, hablando de cómo el Imperio Romano adapta el cristianismo, o sea, lo abraza, pues, y se oficializa, justo eso, o sea, más allá de la Navidad, ¿cómo llega a oficializarse? O sea, que de no ser como lo importante para todos, de repente el gobierno es quien lo... No. ¿Cómo sucede eso? Los mismos cristianos hacen que el cristianismo sea importante. Hay grandes, me parece, errores históricos. Como de Constantino. Que nos dejamos llevar, ¿no? Pasa en la historia de México, tú le preguntas a alguien que la historia de los niños héroes y bueno, terminas diciendo, pues no eran tampoco niños y no entran en el concepto que hoy tenemos de héroe, ¿no? Algo así, como un vago conocimiento de la historia de lo que pasa, ¿no? Si tú le preguntaras a alguna persona en qué momento nace el cristianismo, puede decirte algunos que nace en la última cena o en la Navidad, ¿no? Que nace cuando el Hijo de Dios se encarnó, o que en la última cena, o cuando Jesús murió en la cruz, o cuando resucitó, o cuando vino el Espíritu Santo, ¿no? Sobre los apóstoles en Pentecostés. Alguno ya muy perdido te va a decir que surge en el 312 con el edicto de Milán de Constantino. Ajá, en el que Constantino hace en Milán un edicto famosísimo en el que dice que hay libertad religiosa. Ajá, ahora, correcto. Que te digan libertad religiosa no significa que el cristianismo sea la religión oficial del imperio, ¿no? ¿Qué pasaba antes del 312 o del edicto de Milán? Que ser cristiano. ¿Qué es el edicto de Milán? Es eso, o sea, que la libertad religiosa en el año 312 en el régimen de Constantino. En el régimen de Constantino, en Roma. Ah, ok. Es el emperador romano, pero él vive en Milán. Okay. No viven en Roma, sino en Milán. Milán es la ciudad como imperial, ¿no? Okay. Entonces, él vive en Milán y ahí hace un edicto, por eso se llama así, el edicto de Milán. Y en ese edicto lo que dice es, son libres, los ciudadanos romanos son libres de profesar la fe que quieran, ¿no? Ese es el edicto. O sea, no hay todos van a ser cristianos a partir de ahora, ¿no? ¿Qué es lo que la gente piensa, no? Hay que leer el edicto en sí. Ajá, okay. Hasta antes del 312 era prohibido ser cristiano. Si tú eras cristiano eras perseguido, eras un contrario al imperio, porque el imperio es politeísta. ¿Qué es politeísta? Que creen en muchos dioses, okay. En los dioses del imperio. Pero también las personas tenían que rendir culto a los dioses imperiales, o sea, a los dioses del imperio. ¿Cuáles son como estos dioses del imperio? ¿Tienes idea? El sol, Júpiter, Venus, okay. ¿no? Como algo tipo griego incluso. Okay. Ellos toman de los griegos esto y lo latinizan, ¿no? Pero son los mismos. Zeus es Júpiter, Atenas es Venus, algo así, ¿no? Entonces, tienen los dioses imperiales, pero además las familias tienen dioses familiares o personales. O sea, una familia puede tener sus propios dioses, ¿no? A lo mejor sus antepasados se convertían en sus dioses. Esa era una religiosidad. Tú podías creer en eso y no pasaba nada, pero ser cristiano era prohibido, ¿no? Era, si tú eras cristiano eras perseguido por el imperio. ¿Qué pasa? Que Constantino gana una batalla importantísima y la leyenda áurea se llama, dice que antes ¿La leyenda áurea es la batalla? Es una leyenda que narra lo que ocurrió, ¿no? Él está a punto de pelear con un general, con un ejército, el general contrario tenía un ejército el doble de grande que el de Constantino. Lo más probable es que Constantino y su ejército perdieran. Peleaban porque el que ganara se volvía el emperador. O sea, ser emperador no era porque eres hijo de... No, eran los generales a la muerte del emperador. Los generales, pues mejores, iban a la batalla
y se querían quedar con el. Y en ese ahora con momento el ya el puesto. emperador Constantino, cuando No, apenas Constantino es iba- un general. Ajá. Él tiene En un ese ejército momento. y va a pelear contra otro general. El otro general tiene un ejército más numeroso. Pero la leyenda áurea, así se llama, cuenta que él en sueños ve o se le dice que si usa unos estandartes blancos con una cruz roja, que has visto en muchas banderas, Ajá, como la de Inglaterra, o porque Inglaterra sabes que es fundada por el Imperio Romano también, Ok, que si usa ese estandarte va a ganar la batalla, ¿no? Como un signo de, si tú tomas a Cristo, puede que ganes, ¿no? Y algunos signos así muy cristianos. Entonces, Constantino es un general, pero es hijo de una princesa occidental, ¿no? No sé si británica o germana, pero de esos lados, ¿no? Entonces, la mamá de Constantino era muy cristiana, Helena. Bueno, él va a la batalla, hace lo que el sueño se le indicó y gana la batalla. Entonces, en un signo de, digamos, de justicia y de agradecimiento, dice, vamos a dar libertad. No dice vamos a ser todos cristianos, vamos a dejarlos en libertad. Entonces, en ese momento, los cristianos dejan de ser perseguidos. Edicto de Milán. Eso no significa todos tienen que ser cristianos, ¿no? No ocurrió, pero digo, quienes tienen como este hueco en la historia se quedan con esa idea, ¿no? De que fue obligatorio. Será hasta el 381 cuando llega, bueno, no era obligatorio que Constantino dijo libertad religiosa y se volvió emperador gracias a aquel acontecimiento, y él no se hizo bautizar cristiano. Okay. Hasta que iba a morir, ¿no? Porque sabía que el bautismo quitaba todos los pecados. Dijo, yo le sigo viviendo así, y justo antes de morir se hace bautizar, ¿no? Cristiano. Pero la mamá sí era muy cristiana. De hecho, la mamá es conocida por nosotros como Santa Elena de la Cruz. La mamá de Constantino. Pero Constantino es Constantino, no es el beato Constantino o San Constantino, no, es Constantino. La mamá, Santa Elena. Bueno, él muere, vendrán varios hijos de él a gobernar, y después de algún tiempo llega un emperador en el 381, Teodosio el Grande, así se le conoce, ¿no? Y él va a hacer otro edicto donde dice que la religión oficial del imperio es la cristiana, porque él sí es cristiano. Okay. Entonces él es cristiano, dice la religión oficial va a ser la cristiana. ¿Qué hubiera pasado si Teodosio hubiera sido musulmán? Pues dice, la religión oficial es la musulmana. Y ya, ¿no? O sea, lo que ocurre ahorita en muchos países, ¿sí? Entonces eso fue lo que ocurrió, pero la gente tenía libertad, ¿no? Que se diga es oficial no significa es obligatorio, ¿no? Okay. Claro, sí, justamente eso te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando, digo, en aquel entonces donde llega y te dice que la religión oficial es cristianismo en Teodosio en el 381, y tú crees, no sé, lo que sea, en el dios del sol o lo que sea, pues ¿qué pasa contigo? Pues no pasa nada, ¿no? O sea, no era obligatorio, o sea, era como... ¿Cuál es la religión oficial del Vaticano? Me parece muy claro, ¿no? ¿Cuál sería la religión oficial del Vaticano, del país, el Vaticano? Es catolicismo, catolicismo. Exacto, también. Significa que si entra un ateo, un protestante, un musulmán, un budista al Vaticano, ¿se tiene que bautizar para poder entrar? ¿Se le mete a la cárcel porque no es católico? Que sea oficial no significa es obligatorio. Correcto. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre catolicismo y cristianismo? O sea, ya que estamos en la diferencia es, iba a decir muy sencilla y no. La diferencia es que cristianos son todos los que creemos que Jesús, el Cristo, el Christos, en griego Christos significa ungido, y en hebreo es Mesías. Cristo significa Cristo. Mesías. Y ungido son la misma palabra, pero Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido en español, ¿sí? O sea, el que está ungido por latín Dios. es ungido. Ungido es poner un ungüento, ¿no? Y a los reyes se les ungía. Ahora, el ungido era en realidad la figura del Mesías para los hebreos, o el Christos para los griegos, o el ungido en español,
era que había un personaje que sería ungido por el Espíritu de Dios. O sea, ese ungido, ese Mesías, ese Cristo, sería Dios mismo, ¿no? Hecho hombre, que es Jesús. Bueno, todos los que creemos que Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, nos hacemos llamar cristianos. Pero entre los cristianos, digamos que hay, si lo queremos decir de manera un poquito sencilla, hay como clubes, ¿no? Ok, sí, correcto. O sea, todos creemos que el fútbol es el deporte más chido, pero cada quien tiene su filosofía. Yo le voy al América, yo le voy a las Chivas, yo le voy a otras, y tienen una filosofía, tienen una manera de pensar, tienen algo que seguir. Entonces, entre los cristianos, pues hay católicos, hay ortodoxos, hay protestantes como los luteranos, los anglicanos, y hay muchas otras pequeñas sectas, ¿no? Más pequeñas, pero hay muchísimos, pues miles de grupos cristianos, pero católicos son los que tenemos al Papa como cabeza de la iglesia, pero que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que está el Padre, que el Espíritu Santo, los tres son Dios, es un solo Dios, y todo lo que el credo dice prácticamente. Ok, correcto. Esos son los católicos. Esos somos los católicos. Ok, correcto. Algo que llama la atención de esto que mencionas es como, dices que Cristo significa en griego, ¿no? Cristos. Entonces, podría ser que, digo, dentro de la historia original, pues, o sea, de Cristo, o sea, que Jesucristo no se llama Jesucristo realmente, sino que ya fue como una añadidura. O sea, puede que se haya llamado Jesús, pero el Cristo ya surge del latín, del no, griego. No, el Cristo es no dijiste latín, dijiste griego. Griego y hebreo. Hebreo es ungido. Hebreo es Mesías. Mesías, ok. Jesús es el Mesías. Jesús es, o sea, tú lo ves en Mesías, lo ves en los evangelios y es Cristo. Mesías. Pero eso se traduce al griego porque el evangelio fue escrito en griego. Meshiach es ungido en hebreo, pero se traduce Christos, que es ungido. Christos. Y nosotros, si tú lees el evangelio en español, pues va a decir ahí, puede decir Mesías o puede decir Cristo, pero también puede decir ungido y es la misma palabra. Ok. O sea, tú eres cristiano, ¿no? Tú eres ungido. Así. Ok, correcto. ¿Cuándo te ungieron? En el bautismo te pusieron un aceite. Entonces tú eres Cristo. Sí, porque Cristo significa ungido. Así. Ok, correcto. Entonces, es un título, no es un nombre. El nombre de Jesús, también allí lo celebramos mucho en la Navidad, los nombres de Jesús, ¿no? Porque hay dos nombres. Hay una profecía en la profecía de Isaías se dice, está padrísima la profecía porque el pueblo está pasando, digamos, el siglo IV, siglo V antes de Cristo o antes, por un momento muy complicado, ¿no? Y entonces se acerca un profeta y le dice al rey, pídele una prueba a Dios para que Él la haga y te des cuenta que Él está contigo. Y el rey dice, no me atrevo a pedir una prueba, ¿no? Una prueba de que Dios existe o que Dios está conmigo, qué miedo. Dice, ok, tú no la pides, Dios te la va a dar. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, si tú dijeras, a ver, para yo creer que Dios me va a ayudar, que mañana salga el sol. Bueno, es casi seguro, ¿no? Bueno, estamos en diciembre, que mañana llueva. Es que difícil, pero podría llover. Y tú decís, no lo es. Pero que te digan, la prueba es que una virgen va a dar a luz. Dices, no, eso no se puede. Esa es la profecía. Eso fue 400 años antes de Cristo. O antes, no estoy seguro, pero sí, pero muchísimos siglos antes del nacimiento de Cristo está esa profecía. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa, en hebreo, Dios con nosotros. Ok. Así es la profecía. Jesús nace, Jesús se encarna y nace, pero cuando se encarna, el ángel le dice, vas a concebir a un hijo de parte de Dios, el Espíritu de Dios te va a cubrir con su sombra y le vas a poner el nombre Jesús. Jesús en hebreo significa Yahvé salva. Yeshua significa Yahvé salva. Yahvé salva, que Yahvé es la manera de Yahvé es el nombre de Dios. Entonces, el Ya de Yeshua es Yahvé salva, ¿no? Y ese es el nombre que le van a poner. Y tú puedes decir, no, que tenía que llamarse Emmanuel. Bueno, es que también es su nombre.
No es que tuviera los dos. Es que se llamaba Jesús Emanuel. No, se llamaba Jesús, que significa Yahvé salva. Correcto. ¿Qué hizo Jesús por nosotros al morir en la cruz? Salvar. Nos salvó. Correcto. ¿Quién es Jesús? Es Yahvé, es Dios. Ajá. Entonces, ¿el nombre Jesús le es propio? O sea, ¿es realmente Yahvé salvándonos? Sí. ¿Es Dios salvándonos? Sí. Que Jesús es eso, Yahvé salva, pero con otro... O sea, Pero con, claro, tú lo haces en español. Y Emanuel es eso. ¿Y Emanuel? Sí, no, Emanuel es Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Es Dios que estaba allá en el cielo, es Yahvé, pero se encarna. ¿Y dónde vive? Pone su morada entre nosotros, en el nacimiento, no en la Navidad. Se hace como nosotros y vive con nosotros. En ese momento Él se vuelve un Emanuel, es decir, un Dios no lejano, no allá arriba, un Dios con nosotros. Entonces se puede haber llamado Jesús y sería un nombre verdadero. Se pudo haber llamado Emanuel y sería su nombre propio. correcto. O le podemos decir Mesías o Cristo y también es su nombre propio porque es el ungido. Ajá, sí, está súper interesante. De hecho, pues, sobre todo, como todas estas maneras de llamar a Cristo, pues hay muchas, ¿no? O sea, como Yahvé, Jesús, Mesías, Señor. Cristo, Señor. O sea, ¿alguna otra? Amigo. Amigo. Pues, también creo que lo de los nombres, independientemente se llama Jesús, que significa eso, Yahvé salva, porque es lo más característico, nos salvó. Esa es su función, es la función del Hijo, salvarnos, y Él nos salvó. Pero creo que la relación personal nos puede dar otros títulos. Si bien no un nombre, porque un nombre ya lo tiene, sí título. La relación que tienes. ¿Cuál es el nombre que le da el padre al hijo? Pues hijo, es su hijo, porque es la relación que tiene, ¿no? Claro. ¿Cuál es la relación que tú tienes con Jesús? Entonces así lo vas a llamar. Tú lo puedes llamar Jesús, porque me ha salvado. O le puedes llamar Emanuel, porque siempre estás conmigo. O le puedes llamar amigo, porque te siento muy cercano, porque platico claro, contigo, Cristo, conoces Mesías. te puedo decir ungido, te puedo decir Cristo, te puedo decir Señor, porque yo sí te veo. Te puedo decir papá, aun cuando no es papá, ¿no? Claro, sí. Maestro, o sea, la relación que tú tienes con él me parece que también va dando el título, ¿no? Sí, por supuesto, ya se va haciendo más íntimo, ¿no? Obviamente. Claro. Y entonces, en base a todo esto que me platicas, digo, podríamos intentar poner sobre la mesa que a lo mejor, digo, ya con toda la tergiversación de los términos podría no haberse llamado Jesús tal cual, ¿no? Puede haber sido otro término. Digo, no hay una manera de comprobar cómo esto del nombre específicamente. No hay un acta de nacimiento. Así como lo del día, ¿no? Que no sé si... O sea, Jesús pudo haber nacido en agosto, ¿no? O sea, septiembre, octubre, noviembre, enero. Exacto. Entonces ya es como que un simbolismo, ¿no? Se podría decir. Pero un simbolismo bien ejecutado. Bueno, todo esto que explica el Mesías. El de la fecha es un símbolo, me parece bien ejecutado, bien sacado de la manga. Claro, y bien conectado, ¿no? Con todos Sí, los términos. pero que uno puede decir, ¿y por qué? ¿Y por qué si es tan importante Jesús? ¿Por qué no pusieron los apóstoles cuando nació? ¿O por qué no tienen las mismas costumbres de nosotros? Tú puedes leer los evangelios y nunca van a decir, estaban Jesús y los apóstoles y entonces le trajeron un pastel porque era el cumpleaños de Jesús. Ajá. Porque no es el siglo XX y no es América, ¿no? O no es Occidente, no, aquí ellos no hacían pastel o no celebraban los cumpleaños, ¿por qué? Porque no es parte de la cultura. Puedes decir, ay, pero pues si es importante, ¿por qué no lo pusieron? O ¿por qué no sabemos nada de la adolescencia? ¿Por qué no sabemos si fue a la escuela o si tuvo novias? O ¿por qué esas cosas no las sabemos? Porque no es propio. ¿Tú sabes cuál era el platillo preferido, el que más le gustaba comer a Aristóteles? No hay nadie, ¿no? ¿O sabes quién era el mejor amigo de Platón cuando era joven? ¿O sabes...? Pues se supone que Platón era el amigo imaginario de Aristóteles, al revés, ¿no? Algo así. Son como pueden ser compañeros, pero también discípulos uno de otro, en realidad. Pero ya es que se teoriza que uno era amigo imaginario del otro. Digo, ya es una teoría como pacheca, pues, pero... Sí, ajá. pues son más bien seres históricos porque hay así. Ajá, exacto. Hay mucha evidencia de incluso los escritos de uno y de otro, pero la cosa es, de esos personajes tan importantes para la historia y para la filosofía griega, hay muchas cosas que no sabemos. Claro. Nadie se pregunta, La mayoría. ¿y cómo se llamaba la primera novia de Aristóteles? No importa, es que a mi discípulo de Aristóteles no me importa decirte cuál era su plato preferido, su comida preferida, cuántas horas dormía o cómo vestía. Lo que me interesa que sepas de mi maestro es todo lo que me enseñó. Claro. Entonces, Lo que puedes aplicar. ¿qué consignan los apóstoles en el Evangelio? No te van a decir cómo vestía, si tenía barba larga, si tenía el cabello largo, si estaba carita, si medía un 80. Lo que te interesa es todo lo que me enseñó. Entonces es lo que está. Aquellas personas que dicen, no, la iglesia nos ha mentido.
La Biblia no la escribió la iglesia. También nos tiene que quedar muy claro eso. La Biblia no la escribió la iglesia. La escribieron los discípulos de Jesús. Bueno, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo escribieron los judíos. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Los judíos. Bueno, pero el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús. ¿Qué eran los discípulos de Jesús? Judíos. ¿Qué era Jesús? Judío. ¿Qué era la Virgen María? Judía. ¿Quién escribió la Biblia? Los judíos. Es que la iglesia nos miente. Leo un poquito más. La iglesia no escribió la Biblia. Ajá, sí, eso ya sería como, podría decir que los... Digo, si quisieras agarrar un argumento, sí puede ser que los judíos nos pueden mentir, ¿no? O sea, pero ya sería como otro tema, ¿no? O sea, sí, claro. Claro, entonces, ahorita hablando de todo esto, de los orígenes, ¿no? Del cristianismo, de que incluso puede que Jesús no se llame Jesús, o no se haya llamado Jesús históricamente hablando, porque es imposible saberlo, y tampoco sabemos en qué día nació exactamente. Otro punto que vale la pena abordar, que creo que también, pues bueno, abordarlo es la imagen de Cristo, ¿no? O sea, cómo se occidentaliza esa imagen de Jesús. O sea, que muchos estudios, yo creo que tú los has visto, ¿no? O sea, que dicen que probablemente Jesús, si nació en el lugar en que nació, o sea, por Medio Oriente más o menos, pues era una persona morena, ¿no? Porque usualmente la gente allá tiende a ser como morena, pero, o bueno, no todos, pero como parte de, ¿no? Entonces, lo que me refiero es que yo siento que también ahí mete la mano Occidente, ¿no? Estados Unidos, Europa, que ya hacen a Dios a su imagen y semejanza, ¿no? O sea, que ojo de color, y bueno, ojo claro, pues, güero, acá marcado, ¿no? O sea, sí, ¿sabes? O sea, entonces, ¿tú crees que esto podría tener como una repercusión negativa, ¿no? Bien visto desde un punto de vista incluso como, sabemos que, y esto no tiene que ver tanto con la religión como tal, pero sabemos que vivimos en una sociedad como que tiene buenos antecedentes de racismo, ¿no? O sea, que el tener al hombre más importante de la historia, que independientemente de si tú crees en Dios o no crees, Jesús es el hombre más importante que ha tenido la historia hasta ahorita, ¿no? O sea, no hay una persona que sea más conocida o que su vida haya sido más contada. Entonces, ¿tú crees que puede tener una carga negativa Jesús occidentalizado, blanqueado? Sí, claro. Puede tener es decir, en cuanto a posibilidad, puede tener una carga negativa, pero la tendría, vuelvo, para quienes quieren tener esa carga o poner esa carga negativa en la imagen que tenemos nosotros de Jesús, o que se nos ha sido dada, porque no es que nosotros la hayamos quedado, se nos ha sido dada. Sí, claro, es algo que te da. Pero no te da ni siquiera oportunidad de preguntártelo. Sería hacer aspaviento de algo. Mira, hay algo muy claro. No se juzga el pasado con criterios del presente. Si tu mamá te platica qué hacía ella cuando era joven para divertirse, tú le puedes decir, ay mamá, qué tonta que seas eso, ¿no? ¿Cómo puedes creer que eso era diversión? Es que no puedes juzgar acontecimientos del pasado con tus criterios del presente. Hoy tus criterios de diversión son muy distintos a los de diversión de tu mamá, o tus criterios de educación son muy distintos a los que tenían tus abuelos de educación, ¿no? ¿Cómo educa un papá joven hoy a sus hijos y cómo educaban nuestros abuelos a nuestros padres? Era un criterio distinto, y estamos hablando de 50 años de diferencia quizá, o de 30 años de diferencia. ¿Cómo puedes juzgar una imagen creada en el siglo XV hoy en el siglo XXI y decir, no, es que hay racismo? No, mira, fue presentada porque se tuvo que hacer, porque somos muy visuales, sobre todo en Occidente, ¿no? Pero si nos hubieran dicho, mira, Jesús es así, y lo hubieran puesto con rasgos, digamos, orientales, ¿no? O sea, de Medio Oriente, así como medios árabes, medio palestinos, medio indios, lo que sea, pues órale, pues así era, ¿no? No pasa nada. Pero lo ponen con barba, lo ponen castaño, porque así eran los españoles, obviamente. Ellos eran, no es que ellos se hubieran querido presentar como dioses, como la figura de Dios, es porque ellos ya tenían esas figuras para ellos. Vuelvo a lo mismo, un Dios muy cercano a ti, un Dios que se parece a ti. Ahora, eso mismo lo hace Dios, lo acabamos de vivir hace días con el acontecimiento guadalupano, o la celebración de la Virgen de Guadalupe. Bueno, Dios deja plasmado en una tilma la imagen de la Virgen con rasgos mestizos, ni siquiera puedo decir indígenas, mestizos. No es una indígena, ya es una mestiza entre español,
e indígena, ¿no? Lo que hace Dios es inculturizar. Yo vuelvo a lo mismo, Emmanuel, es que yo soy el Dios con ustedes, me hago con ustedes, y en este caso hace a su madre a nuestra imagen, ¿no? La idea tendría que ser distinta. Nosotros tendremos que ser cada vez más parecidos a Jesús. Correcto. Y no Jesús parecido a nosotros. Sin embargo, necesitamos siempre la imagen para hacer algo más cercano, ¿no? Claro. Pero no nos perdamos en eso de las imágenes, sino en el propósito. El propósito es solamente tener una referencia, pero la verdadera referencia y la verdadera vocación, el mandato, nuestra finalidad tendría que ser al revés. Nosotros parecernos. Y en ese sentido, no te le tienes que parecer. Entonces ya voy bien porque estoy castaño y tengo el cabello quebrado y ya lo tengo medio largo. No. En lo que nos tenemos que parecer es en las actitudes. Y de hecho, hay cristos aquí en México que son morenos, ¿no? Que son, y casi que se te puede decir afroamericanos. Y bueno, si vas a no morenos, o sea, no moreno claro, sino como moreno. Y si vas a África vas a ver en este momento nacimientos donde la Virgen es negra y el San José es negro y el niño Dios es negro. Y si vas a Asia van a ser con rasgos amarillos, totalmente orientales. Y ¿por qué? Porque se inculturizan, ¿no? Ve el nacimiento de este año del Vaticano y vas a ver a San José, a la Virgen. El nacimiento lo puso Perú, entonces los vas a ver vestidos con ropa típica peruana. Y los rasgos, o sea, tú ves el ángel y el ángel es un nativo peruano, ¿no? O sea, y la Virgen y San José. Entonces, y no pasa nada. Es que Jesús es así. Es que Jesús es como... Jesús tiene cualquier forma, ¿no? Lo dice cuando habla de los actos de misericordia. Dice que al final de los tiempos va a separar a buenos y malos, ¿no? Uh-huh. Y dice... Los buenos van a ir al cielo, ¿no? Van a ir a vivir con Él. Dice, vengan, benditos de mi Padre. Y ellos le preguntan, bueno, dice, vengan, benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron. Y ellos preguntan, ¿cuándo te vimos que te dimos de comer? Y dice, cuando lo hicieron con uno de los más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces, ¿cuál es la figura de Jesús? La figura de Jesús es la que está dibujada no en un retrato, es la que está dibujada en la otra persona. Tú para mí tienes que ser Cristo y mi trato contigo tiene que ser como si yo estuviera tratando a Cristo y yo me tengo que comportar como si yo fuera Cristo para que tú veas en mí a Cristo. Esa es la figura que tenemos que buscar, no la de la imagen, ¿no? Sí, totalmente, y de hecho me genera mucho sentido, ¿no? Que al final de cuentas pues es el mandamiento, ¿no? De que nos amemos todos. Como Dios nos amó, o bueno, más bien como el mandamiento con el que llega Jesús, que dice que a mí me gusta mucho la película de Mel Gibson por esto, ¿no? Que esa escena donde pues dan ese énfasis en la nueva, ¿no? De que un nuevo mandamiento, que nos amemos. Si es eso, ¿no? Es amar, pues al final de cuentas la filosofía de Cristo creo que aplica muy bien tanto para a creyentes como para no creyentes, ¿no? O sea, creo que el hecho de que tú ames, pues, o sea, te resuelve muchas cosas, o sea, te hace llevar una vida más llevadera, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, creo que es universal, ¿no? Es un mensaje universal y que no se deberá satanizar, ¿no? Incluso por los no creyentes. Algo que me llama la atención es esto, ¿no? O sea, por ejemplo, tú crees, haciendo una pregunta bien medio tonta, yo diría, o sea, medio random, ¿tú crees que el hecho de que yo sea creyente, fiel de Jesús, de Dios, y no tenga ninguna imagen, ninguna cruz en mi casa, o sea, no me convierta en menos o más creyente, ¿no? Simplemente, o sea, no es importante del todo, pues, o sea, no es lo primordial. No es lo primordial. En cuanto que hablamos de personalidades, hablamos de espiritualidades. De gustos de repente, ¿no? También. De gustos, vuelvo a lo mismo. Nuestro acercamiento a Dios, pues es distinto. Tú puedes tener una novia y tener una foto de ella, o tener una novia y no tener una foto de ella, ¿no? ¿Por qué? Pues ¿quién va a tener una foto en su celular de su novia y aparte en el escritorio, ¿no? Pues quien necesita estar viendo a la novia constantemente, ¿no? Para sentirse cercano a ella. Y hay quien no necesita tener una imagen para sentirse cercano a. Yo amo a mis hijos indudablemente y a mi esposa sí, indudablemente, y a mis padres, pero no tengo en mi celular o en mi escritorio fotos de ellos, ¿no?
y no los necesito, y sin embargo me siento siempre cercano a ellos y sé que todo lo que hago es por amor a ellos y para ellos. Así es la espiritualidad. Hay quien necesita ponerse frente a una imagen para sentirse cercano a Dios, y hay quien no necesita la imagen para saber que está en presencia de Dios. Hay quien para estar en presencia de Dios tiene que estar frente al Santísimo, al Sagrario, en silencio, de rodillas, y decir, de verdad estoy frente a Dios. Y hay quien se puede poner a brincar y cantar y llorar y reír y decir, estoy en presencia de Dios. Es una personalidad distinta, es una espiritualidad distinta. Claro, ya se acuerda del temperamento de cada persona, ¿no? Sí, totalmente. Y qué bueno, ¿no? Que haya esa apertura a la espiritualidad, porque también de repente, de manera arcaica, se puede llegar a pensar que si no estás así como todo el rato arrodillado, pues a lo mejor no te lo tomas en serio, no eres muy creyente. Y sí pasa, digo, tú sabes qué pasa, ¿no? Yo creo. Pero qué bueno que la espiritualidad se pueda vivir de muchas maneras, y no solamente lo que le funciona a alguien, que a lo mejor alguien es muy sereno y otro alguien es muy, no sé, exactamente, como muy hiperactivo. Y bueno, entonces, bueno, pues podemos decir, digo, estamos hablando de la Navidad, ya dimos un repaso a cómo existe la Navidad, cómo Cristo crea la Navidad, o la Navidad se le atañe a Cristo, a la natividad de Cristo. Y bueno, Cristo, lo más importante, pues es el amor, ¿no? O sea, entonces estamos hablando que la Navidad es amor, más que regalos. Ya de repente, siento que también todos estos discursos, que son bastante buenos, o sea, que se pueden rescatar muchas cosas o casi todo, para tu vida y para tu seguir como una fórmula que te sirva. Esa parte está muy bien, pero también veo como que a nivel social, a nivel como político de repente, a nivel de mercadotecnia, pues se llegan a tomar estos discursos para ciertos fines, ¿no? Y yo, por ejemplo, aquí pondría dos ejemplos, ¿no? El ejemplo de la Navidad y de cómo se ha convertido en esa fiesta consumista, o sea, a tope, pues, de que la Navidad es cuando más tienes que gastar dinero, y no necesariamente en cosas que sean indispensables, como a lo mejor, digo, pues, compras un carro en Navidad, pues está chido, a lo mejor lo ocupadas, ¿no? Compras una casa, qué chido, a lo mejor lo ocupadas, pero ya de repente ya se vuelve como un despilfarro, ¿no? De cosas, o sea, como que ven y compra porque es Navidad, y si tú no estás comprando Navidad, no, ¿cuál es tu Navidad? No, o sea, no ser blanca, o sea, como que compra, ¿no? O sea, como ven aquí a Liverpool, ya dije nombre, no Sears o lo que sea, pues. Entonces, de repente ya se llega a pensar que para tener una Navidad efectiva, pues uno tiene que gastar, o sea, si no estás derrochando Navidad, como que incluso te llega esa moral, ¿no? No tengo dinero, no le puedo regalar nada a mis padres, cosas de ese tipo, ¿no? Y obviamente esto no es culpa tal cual de la iglesia como tal, sino ya es culpa como de la parte capitalista, ¿no? De la parte consumista. Y otra manipulación, digo, como para poner toda la carne sobre el asador, una manipulación que yo sí podría ver como manipulación, o sea, a mí se me hace mal. Ya podríamos debatir los puntos de qué está más o menos mal, qué está mal y qué no está mal, pero como Morena, o sea, que le pongas el nombre de ya un símbolo religioso a un partido político, ¿no? O sea, todo esto también me parece ya un poquito que se tergiversa mucho. Porque sabes, no tanto por el hecho de que utilicen a una buena imagen como la de la Virgen, sino como que, pues, sino ¿qué hace esa gente? O sea, tú sabes, o sea, esa gente no es necesariamente nada más religiosa, ¿sabes? Entonces, ¿tú qué opinas como de esta tergiversación de los términos para, no sé, para fenómenos políticos, capitalistas, consumistas? Mira, si se usan es porque dan resultados. Correcto. Con eso yo no estoy diciendo que esté bien, pero así como el ejemplo que diste sobre la Navidad, es cierto, en cuanto a que uno de las finalidades o de los propósitos más importantes en la Navidad es un tiempo de dar y recibir, ¿no? Se dice, es un tiempo de dar y recibir. ¿De dar y recibir qué? Ahí está el problema, porque la mercadotecnia lo toma, o el capitalismo, como dices, o el consumismo, lo toma y es, si yo no doy, no hay Navidad, ¿no? Y si yo no recibo, no hay Navidad. Entonces, para que mis hijos tengan una muy buena Navidad, mi familia tenga una buena Navidad, yo tengo que dar mucho. Y pues dar mucho es comprar mucho y quizá endeudarme mucho, ¿no? Aunque no tengan todo el año, o no tenga todo el año, en Navidad tiene que haber, ¿no? O también de recibir, que es lo más triste, es como
es que si no recibo, no es Navidad. Y entonces surgen hasta los intercambios, ¿no? ¿Qué es el intercambio? Pues es que ya nadie me va a dar porque no estoy de edad, ¿no? A los niños sí les dan, pero yo ya llegué a una edad donde mi papá ya no me va a dar, mi mamá ya no me va a dar, yo ya tengo que dar, pues vamos haciendo un intercambio para que de perdiz obligatoriamente alguien me dé, ¿no? Entonces, es que es dar y recibir, pero lo que se da y lo que se recibe es precisamente a quien se festejamos, ¿no? Tú tienes que dar a Cristo. ¿Quién es Cristo? Es Dios. ¿Y quién es Dios? Es el amor. Dios es amor. Tú tienes que dar amor y tú tienes que estar dispuesto a recibir amor, a recibir el amor de todas las personas que te lo quieren dar y a darlo a todas las personas. Ese es el sentido de la Navidad. El principio básico, ¿no? Por eso lo del banquete. El banquete en la Navidad, la cena de Navidad, es un signo importantísimo. Se nos ha perdido. Pensamos que es el árbol con los regalos debajo. No. Uno de los signos más importantes de la Navidad es el banquete, porque es el compartir. Es que es en la mesa donde se conoce a las personas. Cuando tú vas a visitar, sí, bueno, tú vives con tu mamá, pues, pero cuando ya no vivas ahí y dices, voy a ir el domingo a comer con mi mamá, tú en realidad no estás diciendo voy a ir a comer. Estás diciendo, voy a ir a compartir mi vida con mi mamá, voy a ir a ver cómo está ella, a platicar con ella, a decirle cómo me ha ido a mí. No es llego, como y me voy, como si fueras a un restaurante, ¿no? El comer, el compartir la mesa es compartir la vida y es uno de los signos. ¿Qué pasa? Que se toma una parte y se descontextualiza. Tiempo de dar y recibir, por lo tanto, en esta tienda te invitamos a que compres, ¿no? Y nos envuelve. Y entonces, es cierto lo que dices, vienen quien sea y nos puede presentar un término, un concepto que para nosotros es muy significativo, dar y recibir, o amor, ¿no? Cuando la gente te habla de, es que hice esto por amor, o ¿qué significa la palabra amor, no? En realidad, ¿qué estás entendiendo tú y qué en realidad significa? Nadie puede, es que yo amo esta aplicación, es que yo amo mi celular. No, el amor es recíproco, ¿no? El amor es desinteresado, el amor es total. Tú no puedes amar una aplicación, tú no puedes amar un aparato, ¿no? O viene un concepto así como dices, ¿no? De morena. Puede ser muy significativo para nuestra gente y sin embargo, eso que significa para la gente, pues usarlo como gancho, ¿no? Y decir, te enganché con el puro nombre y aquí te va pues todo lo que queremos hacer, o toda la filosofía, o toda la mentalidad, pensando que tú estás en algo que te significa a ti otra cosa, pero que en realidad te está dando otra, ¿no? Sí, es o que te está envolviendo en otro. Es diabólico, ¿no? Casi eso, o sea, digo, sí. Pues si se miente es diabólico. Y si hablamos del panorama político de México, digo, sin acá señalar, digo, en general, incluso de los antiguos, o sea, hay mucha mentira, ¿no? Entonces por eso digo, ya existen partidos que tienen nombres de 3 letras, ¿no? Y cosas así, y ya luego llega uno que le pongan Cristo, ¿no? O sea ya es algo... Sí, el partido católico, ¿no? Y tú dices, bueno, y en realidad lo es, ¿qué vamos a entender por, no? O el partido cristiano, o el partido socialista, bueno, y sí es, ¿por qué se usan esos nombres? ¿Por qué se usan esos conceptos? Ya lo sabes. ¿Por qué se usan esos colores? ¿No? Porque la gente, tú le pones un color y entonces les hace referencia a algo y puedes venderles cierta idea con solo un color. Correcto. Sí, totalmente, o sea, ya eso sí, digo, sí, no la atañe a la iglesia totalmente, ya es como una manipulación política, ¿no? Y sí está horrible, ¿no? Está terrible. Y bueno, al menos sabemos que, de hecho, también una de las cosas que ya como para ir cerrando, que me llamó la atención es que hace poco escuché ahí un testimonio de alguien en internet que dice que la Navidad a veces, digo, como estigma social, digo, otra vez como consumista, capitalista, que es una época como muy bonita, pero también es una época muy triste, ¿no? Porque hay gente que pues, tiene su familia o tiene con quién pasarle y todo, pero también hay gente que la está pasando horrible, o sea, que está en situaciones muy difíciles, y como que en estos tiempos de Navidad, como que todo el mundo dice que tienes que estar feliz, que tienes que estar riéndote, todo tiene que ser como risa y diversión, cuando en realidad hay gente que no se la va a pasar así, ¿no? Entonces como que también hablan como de este estigma social, ¿no? De que Navidad, si no estás feliz, ¿sí sabes? Entonces digo, también como que ya ahí la Navidad también debería poder adaptarse a diferentes situaciones, ¿no? ¿O tú qué opinas como de esta parte? Pues? Sí,
Vuelvo a lo mismo, a entender lo que en realidad la fiesta, la festividad significa, y a lo que nos invita la iglesia, ¿no? La Navidad es el tiempo o la fiesta en la que recordamos el nacimiento de Cristo, y Cristo no nació en un lugar súper cómodo, súper feliz, Sí, estaban buscando con todas las facilidades, toda la pomposidad, sino en un lugar humilde, y no solamente humilde, sino carente de muchas cosas. Estaba, bueno, lo que vemos en el nacimiento, además de su papá y su mamá, están dos animales, ¿no? Siempre se representa ahí un buey y un burro, ¿no? Que también tienen un significado histórico. Son los animales representativos de dos pueblos. El buey simboliza a los judíos, el pueblo judío, que tiene la ley, lleva la ley como una yunta, ¿no? O sea, está sometido bajo el poder de la ley. Y el asno, ese era el símbolo de los pueblos paganos, ¿no? Como un animal impuro. Que el hecho de que esté un buey y un burro contemplando el nacimiento del Hijo de Dios, es judíos y paganos, aquí tienen lo verdadero, ¿no? Esto lo somete, habría que dejarlo porque Él es el liberador. Entonces tendremos que entender que la Navidad es eso, ¿no? El tiempo de hacer que Jesús nazca precisamente donde no ha nacido. Las posadas, ¿no? ¿Qué es una posada? Un lugar al que llegó José pidiendo pues sitio para que su mujer descansara y poder dar a luz, y no encontraba posada. Nosotros celebramos las posadas, bueno, ya ahorita lo que se hace, a lo que se le llama posadas ya es otra cosa, pero sí, claro, la posada tendría que ser como el recordatorio de el Hijo de Dios o Dios está en tu corazón, ¿no? Pidiendo posada. ¿Hay un espacio para Él o no? Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que lo que tengo para Dios es muy poca cosa. No tengo una posada, no tengo una habitación digna. Mi corazón no es una habitación digna. Es más como un pesebre, es un cuchitril, aquí no podría estar Dios, sino animales, ¿no? No importa, porque Dios quiere estar ahí. ¿Estás dispuesto a tenerlo? Y luego, si lo tienes, ¿estás dispuesto a darlo? Y la cosa es llevarlo, ¿no? Amar no significa estar siempre feliz, estar con una sonrisa, estar con la mejor actitud. De hecho, cuando pasó esto del nacimiento de Cristo, digo, no sé, te vas a corregir, hubo persecución de niños, ¿no? Que mataron. Según la narrativa del nacimiento de Cristo, el rey Poncio Pilato. No, Herodes manda a matar niños el mismo día que Jesús nace. En esa temporada. Un tiempo después manda a matar a todos los niños menores de cierta edad, a todos los bebés, podemos decir. Maten a todos los bebés porque uno de esos nace, ¿no? Por así decirlo. Y entonces llegan y nosotros recordamos ese acontecimiento el 28 de diciembre, que es el día de los santos inocentes. Porque son santos, ¿por qué? Porque entregaron su vida por Jesús, sin saberlo ellos, pero son los primeros mártires. Entregaron su vida por causa de Jesús y son inocentes porque ellos no hicieron nada, claro, ¿no? Son los primeros santos que podemos decir están en el cielo a causa de haber muerto por Jesús. Pero habría que preguntarle a una persona que ame, o sea, a tu mamá, que seguramente te ama y te ha amado desde que naciste, y que seguramente tú te despertabas a las 3 de la mañana, ¿no? Con hambre, cuando estabas bebé, hacia los meses. Y yo estoy seguro que aunque tu mamá diga que no, pues habría momentos en que ella estaba muy cansada y hubiera querido no despertar, no tenerse que levantar a las 3 de la mañana para darte de comer. Sin embargo, ¿por qué se levantaba y por qué te arropaba y por qué te daba de comer y por qué se quedaba despierta y luego te llevaba a tu cama esperando que tú te durmieras para luego poder descansar un poco más, para que en 2-3 horas volvieras a despertar y ella te tuviera que volver a despertar y cortar con su sueño? La respuesta sería por amor. Eso significa que ella, cuando eran las 3 de la mañana, decía: qué bueno que está llorando Abraham, tenía tantas ganas de abrazarlo ya. No, ella quería seguir descansando. Sin embargo, el amor te hace que eso que no es agradable, no que comience a ser,
que sea más llevadero, ¿no? Y que le veas todo lo positivo, porque dices, ok, no está padre levantarme a las 3 de la mañana, pero lo que estaría peor sería dejar a mi hijo sin comer solamente porque yo quiero descansar. Claro, no está padre que a lo mejor en una fiesta donde tradicionalmente hay un banquete y hay regalos, no haya un banquete y no haya regalos en mi casa. No está padre, pero sería más padre que si los hay, también los pudiera ver donde no hay, ¿no? Que tú pudieras acoger a alguien que no tiene qué comer, o que si le vas a dar regalos a tus hijos, también pienses en aquellos niños que no tienen esa posibilidad, o algo, ¿no? Es decir, me parece que ese es el sentido de la Navidad. Y el sentido del amor no es la sonrisa y todo es bueno, sino hay algo mejor, aunque duela. Claro, o sea, como que darte una oportunidad, ¿no? Siento que eso es como darte esa oportunidad de amar, de amarte, y que de amar a Dios, que amando a Dios te amas a ti mismo. Y pues eso, o sea, que obviamente no todo tiene que ser risas y diversión, pero sí tiene que haber como que una apertura, ¿no? A vientos de cambio. Sí, ¿no? O sea, yo creo que sería esa la metáfora perfecta. Y bueno, ¿alguna conclusión que quiera dar respecto al tema? Ya sabiendo que se nos va aquí el tiempo. Bueno, sí, invitarlos, si van a escuchar este podcast antes de la Navidad, invitarlos a hacer de esta fiesta una verdadera Navidad, ¿no? Con ese sentido. Ábrele tu corazón a Cristo, Él quiere nacer en Él. No está buscando un castillo, no está buscando un palacio, está buscando tu corazón así como esté, tirado, sucio, lo que sea. Él sabrá hacer de ese pequeño lugar el mejor de los lugares. Una vez que te atrevas a abrirle el corazón, atrévete a llevarlo a otros, que seas tú como un relicario. Un relicario es como un estuchito donde llevas algo de mucho cariño, ¿no? Que tu corazón sea como el relicario de Cristo, que tú lo puedas arropar ahí, pero luego llevárselo a otros, ¿no? A mamá, a papá, a tus hermanos. Que Cristo se traduce en amor, ¿no? Claro. Que este tiempo sea de verdad para amar. Y no se ama dando cierta cantidad. Se ama diciendo, oye, papá, perdón por las veces que te he ofendido, que he levantado la voz. Gracias, mamá, por todas las veces que me has hecho de comer. Porque cuando yo nací, tú no firmaste que era tu obligación hacerme de comer lo que a mí me gustaba, y sin embargo te has desgastado por mí. Gracias, perdón, te perdono. Eso es amor, y eso cuesta más que comprar cualquier regalo. No, comprar cualquier regalo, pues tú das lo que puedes, pero da el perdón, pide perdón, eso cuesta. Entonces eso tiene más valor. Claro, sí, como dicen, el perdón es el mejor regalo de Dios, ¿no? El querido Da Vinci. Sale ahí. No, pues sí, gran conclusión. Sí, pues hay que amar, como dice en el, ¿cómo se llama? En la Pasión de Cristo, ¿no? De que amen, o sea, le dice Jesús a sus apóstoles, amen, pero no solamente a sus amigos, sino también a sus enemigos, porque si no, ¿qué mérito tendría, no? O sea, qué fácil. Entonces por eso hay que saber pedir perdón, hay que saber perdonar, hay que saber agradecer, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Yo, mi conclusión, pues es una feliz Navidad para todos. Espero que, independientemente del momento que están pasando, pues puedan hacerlo llevadero a través del amor, a través del amor propio y de la oportunidad a sí mismos y a los demás. Y pues sí, no todo tiene que ser risas y diversión, sino que tiene que hacerse llevadero a través de buenos principios. Y el amor es el mejor principio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí el día de hoy, aquí con el coro, ¿no? Y todo. Pero muchas gracias por participar, ha sido muy interesante todo. Creo que aterrizamos bien el concepto de Navidad y creo que abarcamos todos los puntos. Entonces, agradezco mucho también a todos los que nos han escuchado. No, gracias a ti por la invitación y gracias a Dios por la oportunidad. Gracias a Dios por tenernos aquí grabando este podcast. Y bueno, esto fue Sobrepensando con Sergio Cisneros. El tema es Navidad. Si llegaron a este punto fue porque les gustó. Denle like, compartan, comenten. Está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Si buscan en Google Sobrepensando por Abraham, les va a salir todo mi proyecto. O en Facebook o en donde sea. Pues ahí andamos. Entonces, gracias por escuchar. Hasta luego y feliz Navidad.